Muy buenas, damos la bienvenida al economista Osvaldo Erazo. Él es el director ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo. El día de hoy con la noticia de la distribución del nuevo tipo de combustible con el cual, al menos en el Ecuador, vamos a tener novedades al respecto, pero no solamente eso, sino temas adicionales a esto que es de coyuntura, que están asociados justamente con el tema petrolero. Le agradecemos que nos haya aceptado esta invitación, economista Erazo, y comencemos con la noticia que es de hoy, ¿no? Hablemos un poco sobre este nueva gasolina, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? ¿En qué sentido difiere y cuáles son las expectativas de los miembros de la Cámara de Distribuidores al respecto? Adelante. Bueno, Petroecuador anunció el lanzamiento de dos gasolinas nuevas, ¿no es cierto? La de 89 octanos, que ya está funcionando en dos provincias, en Esmeraldas y Guayas. Supuestamente también iba a llegar a Los Ríos. Entendemos que todavía no llega a Los Ríos. Y esa era la primera gasolina que ya empezó hace más o menos, en agosto empezó a funcionar. Es una gasolina que prácticamente está con un volumen de consumo de 20.000 galones diarios, 20.000 galones diarios en un consumo nacional de 6 millones de galones diarios es prácticamente nada. O sea, en la gasolina esa de 89 octanos no le vemos nosotros futuro, porque empezó mal, ¿no es cierto? Primero porque no tomaron en cuenta la infraestructura de las estaciones de servicio. La infraestructura de las estaciones de servicio tienen para dos gasolinas y un diésel y sacaban un producto adicional. Entonces, ese era el primer inconveniente. Pero también se nota de que tienen inconvenientes también en la infraestructura de Petroecuador en Esmeraldas, porque tienen que dejar de despachar un producto para despachar lo que no sucede en Guayaquil, que en cambio ahí sí despachan todo a la vez. Entonces, esa gasolina que ya empezó en agosto está tambaleando. Hoy día, ¿no es cierto? Miércoles empezó a distribuirse la gasolina de 95 octanos. En cambio, esta gasolina reemplaza la de 92 octanos. O sea, esta nueva gasolina super reemplaza la anterior. Entonces, en lo que se refiere a infraestructura, no hay ningún problema porque como reemplaza, se sigue utilizando la misma infraestructura que tienen las estaciones de servicio. Entonces, ahí no hay inconvenientes. Eh, la gasolina super es una gasolina que comenzó a tener una disminución en su participación en el mercado, ¿no es cierto? Es una gasolina que en el 2012 representaba prácticamente el 14% del mercado de combustibles automotrices. En el 2008 representaba el 9%, pero ¿por qué hago referencia al 2008? Porque en el 2008 fue cuando empezó a subir el precio de la gasolina super. Entonces, conforme fue subiendo el precio de la gasolina super, la participación de esta fue disminuyendo. Entonces, fue tal la disminución que este momento nos encontramos con una participación del 2.2% de, del total del mercado automotriz. O sea, es un mercado totalmente marginal. Y en julio no olvidemos que la gasolina super llegó a costar $5.20 el galón. Y de ahí tuvo 3 meses consecutivos de disminución, que este dato está en 4.27. Cambian la gasolina de 92, ¿no es cierto? Mejoran la calidad de 92 a 95 y el precio le mantuvieron en $4.27. Eso da algunas expectativas en el sentido de que se recuperará en algo el mercado, ¿no es cierto? Porque la gasolina super que solo representa el 2.2, esperamos de que llegue al 3 o al 3.5%. ¿Qué beneficios va a tener esto? Primero, de que al consumir más super, se estaría dejando de consumir un combustible subsidiado. Entonces hay un ahorro para el Estado. Primero, el hecho de que usted consuma un combustible más caro, paga usted más IVA. Entonces hay un segundo beneficio para el Estado. Y también lo que se refiere a que se estaría consumiendo un combustible que es un poco más amigable con el ambiente. Ustedes en este caso están apostando a que el mercado se comporte de manera favorable por una apuesta a la calidad más que al precio, pero la justificación que usted nos ha dado hasta ahora es que
la subida del precio ha comprometido la participación en el mercado justamente de este tipo de combustible. ¿Cree que la ciudadanía reaccione de manera más positiva, es decir, pongan más de este tipo de gasolina? Bueno, no olvidemos de que la gasolina súper es para un segmento muy reducido, ¿no es cierto? Entonces, de ese 2% ya difícil que baje más todavía. Pero en Ujú. cambio, todo dependerá del precio. Sí, Claro que si sí. bien es cierto, si bajó de 5.20 a 4.27, o sea, en 93 centavos en 3 meses, Ujú. sí, o sea, en algo puede ser que estimule el uso nuevamente de este producto. Pero no olvidemos de que el 12 de noviembre, ¿no es cierto? De aquí a 2, 3 semanas, debe haber un nuevo ajuste de precio y como la gasolina super, esta nueva super, es 100% importada. Entonces, muy probablemente el 12 de noviembre otra vez el precio ya no está en 4.27, sino otra vez estará alrededor de 4.50, alguna cuestión así. Entonces, el éxito de esta gasolina depende mucho del precio que tenga. Así es. Muchísimas gracias por esas referencias. Tal vez yo sé que escapa del tema de la distribución nacional, que es lo suyo, pero ¿qué recomendaciones se le puede decir al usuario de los distintos combustibles? El momento en tener que escoger entre el precio y la calidad para poder a su vez cuidar su vehículo, que probablemente es por donde este momento quienes nos escuchan y nos ven estarán muy preocupados para poder tomar una decisión. ¿Qué recomendaciones daría usted? Bueno, la gasolina súper es una gasolina que tiene más octanaje, ¿no es cierto? Y los autos nuevos y principalmente los autos nuevos y autos nuevos me refiero a autos desde el 2010 para acá, autos nuevos y que tienen alto cilindraje, ¿no es cierto? Los productores de los autos dicen que el mínimo de gasolina con octanaje que debe utilizar es de 93 octanos. Entonces, este rato está saliendo esta de 95 octanos, ¿no es cierto? Que sería la que requieren los motores, principalmente los motores nuevos. Ahora, esta situación, entendemos nosotros la situación económica que vive el país, o sea, el hecho de que baje tanto la participación de la gasolina super es una muestra de la situación económica que viven los consumidores. O sea, prefirieron precio a lo que es calidad. Están sacrificando lo que es vida útil del motor. O sea, si bien es cierto, este rato me estoy ahorrando, pero a la larga va a salir mucho más caro, ¿no es cierto? Entonces, eso tienen que sopesarlo un poquito, porque hay que ajustarse a los requerimientos que dice los constructores de los diferentes autos. Si bien en este caso el combustible, usted lo mencionó, es principalmente importado, quizás para esta segunda pregunta, segundo tema que le voy a permitir abordar, no nos vamos a complicar mucho sobre la importación de combustible, sino más bien con este récord de extracción de petróleo en el Ecuador y cómo incide esto en la dinámica petrolera en general y en particular con el tema combustibles. Bueno, ahorita el precio del petróleo, el WTI, cerró el día miércoles en $89, ¿no es cierto? O sea, el precio del petróleo nuevamente tiene una tendencia al alza. Hay muchos factores que influyen en los precios internacionales del petróleo. Factores, este momento principalmente lo de la guerra, ¿no es cierto? La guerra entre Ucrania y Rusia. Pero ese no es el único conflicto a nivel mundial. Hay 6, 7 conflictos que se están dando en el planeta y hay otros, en cambio, que no son conflictos directamente, pero hay tensiones, ¿no es cierto? No olvidemos lo que pasa en Taiwán, ¿no es cierto? Lo que está pasando entre Corea del Norte y Japón. Entonces, hay otras situaciones que ponen nervioso al mercado. Y no olvidemos de que este momento la OPEP disminuyó 2 millones de barriles diarios en la producción mundial. Entonces, ya desde julio más o menos existió un equilibrio entre la oferta y la demanda de la producción petrolera mundial. Y eso hizo de que los precios se estabilicen y comiencen a disminuir. Pero este dato con esos 2 millones que sacaron, o sea, nuevamente hubo un desbalance
y eso hace que los precios internacionales del petróleo estén nuevamente al alza. Entonces eso nos beneficia a nosotros que nos llamamos, entre comillas, país petrolero, ¿sí? Y que la política hidrocarburífera, la política petrolera del gobierno, le apuntó más bien, le dio mucho énfasis en lo que es la producción petrolera. Pero producción petrolera, no olvidemos que en mayo del 2021, cuando asumió Lazo la presidencia, la producción era de 521,000 barriles, ¿no es cierto? Y con tendencia a la baja. Nos dijeron que en enero íbamos a tener 526,000 barriles diarios. Y este rato estamos bajo los 500,000, o sea, no pudimos ni siquiera cumplir con los objetivos. El presidente Lazo en algún momento decía, ¿cómo me quieren juzgar si todavía no termino mi periodo? Sí, pero es que se puso objetivos intermedios. Y uno de los objetivos intermedios era que en enero íbamos a estar con 526,000 barriles diarios. Compensa el precio alto, pero es una pena que tenemos precios altos del petróleo, pero tenemos una producción a la baja. Entonces, ese también es un conveniente. Nos beneficia, sí, pero también claro, no olvidemos de que somos país deficitario en consumo de combustibles. Prácticamente el 70% del combustible que consumimos en el país, el 70% es importado. En el gas, prácticamente el 86, el 87% del gas que consumimos, que tenemos en nuestras cocinas, es importado. Entonces, claro, los precios internacionales nos afectan y como somos deficitarios y tenemos que importar estos combustibles a precios internacionales, claro, hay un mayor regreso. Hay un mayor regreso porque no olvidemos de que nosotros tenemos unos precios que están congelados y que obviamente si los precios internacionales suben, nos afectan y hay un mayor volumen de subsidios. Pero el volumen de exportación de petróleo, ¿no es cierto? En volumen es prácticamente el doble del volumen de importación de combustibles. Y esa importación de combustibles no es que llega aquí y se regala, sino que se lo vende a un precio, aunque sea subsidiado. Entonces, en grupo, en bruto, ¿no es cierto? El análisis, sí hay un beneficio para el país. Y pensando en ese beneficio y pensando a su vez en la negociación que hace poco cerró con los sectores indígenas asociados al campo de los subsidios, no sé si usted nos puede dar una reacción sobre esta dinámica que también ha pesado y mucho, porque recordemos que el tema del valor del combustible es, quién sabe, tal vez el primer punto en la hoja de ruta de las distintas manifestaciones de las comunidades indígenas. Hoy por hoy, con estos compromisos que de alguna forma el gobierno tiene que hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo le ve usted esta circunstancia en particular sobre subsidios a combustible y la capacidad que tendría o no el gobierno de sectorizar ese subsidio o focalizarlo? Bueno, después de 18 días de paralización, ¿no es cierto? Después se llegó a un acta de paz y dentro del acta de paz era la focalización de los subsidios a los combustibles. Imagínense la oportunidad histórica que se le presentó al gobierno, una oportunidad de que pueda focalizar los subsidios. Imagínense que a un gobierno, los sectores populares, los sectores indígenas le pida al gobierno que focalice. Y yo creo que se está perdiendo, si es que ya no se perdió, la oportunidad de focalizar los subsidios a los combustibles. El hecho de que se sienten en 90 días y que no lleguen a un acuerdo, demuestra de que durante todos estos 48 años de que hemos estado con subsidios a los combustibles, el gobierno no tenía una propuesta de focalización. Es una pena, pero es la verdad. Y después de eso, de que llegaron en las mesas técnicas, se supone que yo tengo el total del volumen de personas que están que están recibiendo subsidio, ¿no es cierto? Tenemos así millones de personas, porque cuando hablamos de subsidio, todos somos los involucrados, porque todos directa o indirectamente nos beneficiamos de los subsidios que están desde 1974, o sea, 48 años, ya cerca de 50 años de que recibimos nosotros estos beneficios, estos combustibles a precios subsidiados. Claro, el hecho que empezaron a subirle mensualmente los precios generaba molestias, pero eso no es pretexto para paralizar un país. Pero en todo caso,
en esta situación. Sí creíamos nosotros de que se podía dar una posibilidad y que se le podía eh, focalizar técnicamente a los, y más bien del total, que debían identificar quiénes son los beneficiados del total, ¿no es cierto? Resulta que se fueron por lo más fácil y se fueron por identificar quiénes son los no beneficiarios. Y quieren hacer todo un sistema, ¿no es cierto?, para controlar algo que quieren controlar a los no beneficiarios, pero si ellos ya van a pagar a precio internacional, ¿qué quieren controlar? Y aparte de eso, creo que es muy optimista el gobierno. Cuando el gobierno está anunciando de que va a tener un ahorro, una disminución de subsidios en 250 millones de dólares. Pero si los que ya utilizan carros de 2.200 centímetros cúbicos y todo lo demás, ellos ya utilizaban un porcentaje de gasolina súper que no está subsidiada. Y no toparon algunos otros temas, ¿no es cierto? Como es, por ejemplo, la diferencia entre el precio de la gasolina extra con la gasolina extra con etanol, que es la Ecopaís, ¿no es cierto? O sea, en julio, el subsidio adicional por galón en la gasolina, sí, el subsidio adicional por galón en la gasolina con etanol, en julio fue de 52 centavos de subsidio adicional, sí. Y nosotros hicimos el reclamo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es tanta la diferencia de subsidio adicional? Entonces, el siguiente mes ya bajó a 30 centavos, después bajó a 5 centavitos la diferencia, y otra vez subió a 10 a 15 centavos la diferencia. Pero uno dice, bueno, 5 centavos, 10 centavos, 50 centavos. No, no, no. El mercado de la gasolina Ecopaís a nivel nacional representa 600 millones de galones al año. Y un centavito adicional de subsidio significa 6 millones de dólares adicionales de subsidio que le cuesta a usted, me cuesta a mí, le cuesta a toda la población. Entonces, no es justo de que en las mesas técnicas el análisis haya sido haya sido mínimo, ¿no es cierto? Y no haya sido técnico. Nosotros reclamábamos ser parte también de esas mesas técnicas, porque en las mesas técnicas, este momento estuvieron presentes ¿quiénes? El gobierno y el sector indígena. En diciembre del 2018 ya hubo unas mesas técnicas entre el gobierno de Lenín Moreno y el sector del taxismo y sacaron un decreto 619 que fue inaplicable. Y esta vez están sacando unas situaciones que también son inaplicables. ¿Le hace Sí, o falta sea, entonces la mirada más técnica a las decisiones gubernamentales, en su opinión, economista? totalmente, o sea, no hubo una decisión técnica. Nos llamaba mucho la atención, por ejemplo, los conceptos básicos de lo que es subsidio. Subsidio es un tema de política pública, ¿no es Ujú. cierto? Pero principalmente es un tema de política fiscal, de política energética, sí, y de política social. Y quieren manejar estos tres tipos de política con el manejo de los precios de los combustibles. No pueden manejar tres políticas con el precio de los combustibles. Y por último, si es que son esta política fiscal, política energética y social, quienes deberían estar liderando en las mesas técnicas por parte del gobierno, debía ser el ministro de Finanzas, el ministro de lo Social o el ministro de Energía. Nos llamó la atención que quien estaba manejando era el ministro de Transporte y Obras Públicas. O sea, como que esas situaciones. Y veíamos de que la discusión se centraba en cómo focalizar, cuando lo primerito es identificar quién es el beneficiario, quién va a ser el beneficiario, de qué producto, en qué monto, a qué precio, durante qué tiempo. Y esas cuestiones no se dieron. Y queda todavía muchas cuestiones en el aire. La diferencia del precio, ¿no es cierto?, para los no beneficiarios. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con medida de shock, como lo hizo antitécnicamente en el gobierno de Moreno? ¿O lo van a ajustar mensualmente? Sí, o sea, hay muchas cuestiones que no se trataron. Y más bien, Ujú. antes que certezas,
nos quedaron muchas dudas. Ha sido la impresión del economista Osvaldo Erazo. Se dice en economía que muchas de las veces las decisiones en materia gubernamental no son técnicas, sino políticas. Todo indica que en combustibles sucede exactamente igual. Muchísimas gracias, economista, por Muy, sus declaraciones. muy amable. Muchas gracias por Muy la gentil. invitación.